En este vídeo seguimos con la introducción a C# dentro de Unity y lo que veremos en concreto es cómo utilizar la función Screen-to-World-Point. Esta función pertenece a la cámara y es muy útil ya que nos permite convertir una posición de la pantalla en una posición en el espacio del mundo 3D de Unity. Y por ello es un método esencial si queremos interactuar con los Game Objects que tenemos en el espacio 3D. Entonces, para hacer esto necesitamos un método que sea capaz de tomar un punto bidimensional en un plano que se corresponde con la pantalla a un punto en el espacio 3D. Entonces, para ello, la función utiliza las coordenadas donde hacemos clic en la pantalla y además un valor z que se lo vamos a proporcionar de forma manual. Entonces, a partir de ahí, la función lo que hace es calcular a través de la cámara el punto exacto correspondiente a esas coordenadas en pantalla en el mundo 3D, teniendo en cuenta el valor z que le hemos proporcionado. Entonces, en primer lugar, veremos en detalle cómo funciona internamente el método y cómo debemos utilizarlo, y más tarde lo aplicaremos a un caso de uso típico, en el cual seremos capaces de mover y arrastrar un Game Object dentro de la escena 3D de Unity. Tal y como hemos dicho en la introducción, Screen-to-World-Point es una función muy útil en Unity, ya que se utiliza para convertir una posición de la pantalla en una posición en el espacio del mundo 3D. Y por ello, este método es esencial cuando queremos interactuar con objetos de la escena 3D en Unity. Y aquí el primer detalle que debemos tener en cuenta es que la pantalla en Unity se mide en píxeles y el origen está en la esquina inferior izquierda. Por lo tanto, si hacemos clic muy cerca de la parte inferior izquierda, pues tanto X como Y serán valores pequeños. Mientras que si hacemos clic en la esquina superior derecha, pues esos valores estarán más cercanos a el ancho en píxeles de la pantalla y la altura en píxeles de la pantalla. Y por otro lado, el espacio de Unity en 3D se define en unidades de Unity y el origen está en 0,00. Este punto es exactamente el centro de la escena por defecto. Y bien, dicho esto, vamos a explicar con más detalle cómo funciona este método. Screen-to-World-Point toma como parámetro un valor de tipo vector3, donde X e Y representan la posición en la pantalla y Z representa la distancia desde la cámara al plano en el que queremos proyectar ese punto de la pantalla. Entonces, por defecto, si invocamos al método Screen-to-World-Point pasándole como parámetro input-mouse-position, lo que hará es devolverme las coordenadas de ese punto en el espacio 3D, teniendo en cuenta el valor de X y de Y que me devuelva input mouse position. Y luego en Z, en principio, lo tendremos a 0, que será el valor por defecto que tiene el input mouse position cuando hacemos clic en un punto de la pantalla. Y luego debemos tener en cuenta que se hará una transformación en perspectiva siempre y cuando la cámara sea en perspectiva. Si fuera una cámara ortográfica, la transformación se haría de otra forma. Pero bueno, en principio vamos a ver el primer caso en el cual la cámara está en perspectiva. Por lo tanto, aquellos objetos que estén más cerca se verán más grandes y los que estén más lejos se verán más pequeños. Entonces, para hacer esta transformación, la cámara de Unity tiene una matriz de proyección que se utiliza para transformar los puntos del espacio del mundo en el espacio de la cámara. Y para ello, Screen-to-World-Point utiliza la inversa de esa matriz para mapear las coordenadas de la pantalla a coordenadas del mundo. Aquí debéis tener en cuenta una cosa importante, y es que el plano de proyección de la cámara depende de la resolución de la pantalla. Pero más importante todavía que la resolución es la proporción de pantalla, ya que dependiendo de esa proporción de la pantalla podremos ver más o menos espacio 3D a través de esa cámara. A este plano de proyección, que define el volumen de vista de la cámara, se le conoce como frustum de vista, y realmente se trata de un volumen tronco piramidal que determina el espacio del mundo que la cámara puede ver. Esto lo entenderéis mejor si vamos ahora a Unity
y hacemos doble clic en la main cámara, fijaros que aquí en el origen de la cámara, al final lo que hace esa cámara es dibujar una pirámide cuya base realmente se corresponde con las proporciones de la pantalla. Si ahora yo la pantalla la hago más ancha, fijaros cómo la estructura de esa pirámide cambia. Si la hago muy estrecha, al final la cámara utiliza esa pirámide que tiene como base las proporciones que tiene la pantalla. Entonces, si por ejemplo la dejamos así cuadrada y vamos girando la cámara, se puede apreciar mejor el origen de esa pirámide y que además no termina en punta. Esto es así porque el origen de este volumen en forma de pirámide lo determina el Near Clip Plane. Esto es un plano imaginario que podéis ver aquí, que es perpendicular a la dirección de la vista de la cámara y define el límite más cercano del volumen de la vista de la cámara. Realmente ese primer plano, ese origen, está desplazado un poco a la derecha. Esto realmente tiene varias utilidades, como por ejemplo evitar artefactos de renderizado si tuviéramos objetos que están demasiado cerca de la cámara, ya que realmente Unity, para optimizar el rendimiento, no renderiza aquellos objetos que están demasiado cerca de la cámara e incluso aquellos que están fuera del campo de visión del jugador. Entonces, de este modo, el motor ahorra recursos, ya que realmente si ese objeto no se va a mostrar en pantalla, pues no es necesario renderizarlo. Con ello se consigue mejorar mucho la eficiencia del juego. Y tal y como he dicho antes, a todo este volumen, que realmente es tronco piramidal, se le denomina frustum de la vista y determina el espacio del mundo que la cámara puede ver. Podríamos girar y moviendo la cámara, pues podríamos comprobar si realmente esos objetos se van a ver o no. Si ahora, por ejemplo, muevo el cubo rojo en el eje Z hacia adelante, ahora fijaros que al hacer clic en la cámara, dentro del frustum de la vista, el cubo rojo no está, por ello realmente en la pantalla no lo veo, ya que dentro de ese volumen no se llega a ver nada de espacio del cubo rojo. Sin embargo, si el cubo rojo lo subo un poco, fijaros que ahora, en este caso, el frustum de la vista ya coge un trozo del cubo, que realmente es la parte que veo aquí abajo. Y para que lo terminéis de comprender todo bien, voy a poner de nuevo el cubo exactamente en la misma posición de la cámara. Y además lo voy a hacer más pequeño. Por ejemplo, lo voy a poner a 0,3 de escala. Si ahora hago clic en la main cámara, fijaros que aquí tengo el Near Clip Plane, que es el límite a partir del cual la cámara empezará a renderizar los Game Objects. Entonces, si el cubo rojo lo desplazo hacia la derecha, fijaros que en la vista de juego todavía no aparece. Y eso es porque dentro del frustum de la vista, el Game Object todavía no está completamente dentro. En el momento que pase este límite, que es el Near Clip Plane, entonces ya se renderizará y lo podré ver en el juego. Fijaros, ahora lo voy a adelantar un poco y ahora ya me aparece en la vista de juego. Si ahora pongo la cámara, voy a desplazarlo un poco, no sé si en el vídeo se apreciará muy bien, pero aquí estas líneas finas en color blanco determinan el frustum de la cámara. Entonces, como podéis comprobar, ahora el cubo ya está completamente dentro y por ello en el juego sí que aparece. Si lo muevo ahora hacia la derecha, pues puedo ver que se hace más pequeño, y si lo desplazo un poquito a la izquierda, en el momento que desaparece, realmente, si os fijáis, no ocupa toda la pantalla. Si ahora voy a la cámara, puedo comprobar que está prácticamente en el límite. Sin embargo, desde aquí, desde la propia cámara, puedo indicarle el Near Clip Plane y el Far Clip Plane, que son el primer plano donde se empiezan a renderizar los Game Objects y el último plano. Si por ejemplo el Near lo pongo más pequeño, a 0,1, fijaros que ahora el tronco de la pirámide, que se corresponde con el Near Clip Plane, se ha desplazado a la izquierda. Entonces ahora el cubo lo podré llegar a ver mucho más grande, ocupando prácticamente toda la pantalla. Mientras que antes, cuando tenía el Near Clip Plane a 0,3, directamente aquí ya no se renderizaba. Fijaos que si pongo 0,3 ya no se ve el cubo, porque el Near Clip Plane está ya en un punto en el cual está cortando el cubo. Y del mismo modo sucedería con el último plano que se renderice. Si el Fair lo ponemos a 10, por ejemplo, y me alejo un poco, podremos apreciar el frustum de la cámara completo.
el cual ni siquiera llega a mostrar el cubo verde y el cubo amarillo. Si lo voy subiendo, en el momento que se vea el cubo verde en pantalla, eso es porque está dentro del frustum de la cámara. Podría cambiar la orientación aquí en la escena para comprobar que realmente el cubo verde está completamente dentro del frustum de la cámara. Fijaros que desde aquí se puede apreciar que está completamente dentro. Si lo voy subiendo, pues al final aquí en el juego también se ve el cubo amarillo. Sin embargo, el cubo rojo no se ve porque está demasiado cerca. En el momento que el cubo rojo entre dentro del frustum, ya lo veré en el juego. De hecho, ahora si lo desplazo un poco a la derecha, al igual que antes, pues ya me aparece aquí. Entonces ahora si volvemos a la cámara y vemos ahora todo el frustum de la cámara al completo, porque ahora en este caso el último plano lo tengo mucho más cerca, podréis apreciar mejor cómo cambia esa proyección de la cámara a medida que cambia la resolución de la pantalla. Fijaros que si ahora hago la pantalla más estrecha, se está haciendo mucho más estrecho el frustum de la cámara. A medida que lo voy haciendo más ancho, como podéis comprobar, la base de ese volumen tronco piramidal se corresponde con las proporciones de la cámara. Y realmente lo mismo sucede con el Near Clip Plane. Si por ejemplo lo ponemos aquí a 3, lo que realmente importa es la proporción de ese plano de proyección 2D. Ese primer plano, el Near Clip Plane, y el último plano, el Far Clip Plane, realmente tienen la misma proporción. Entonces, a partir de esa proporción, el método Screen to Wall Point es capaz de calcular ese punto en un punto en el eje Z, ya que realmente lo toma en base a las proporciones de la pantalla y el punto donde hemos hecho clic. Entonces, a partir de ahí, la función proyecta ese punto en otro plano correspondiente al eje Z que le estamos proporcionando al método. Y bien dicho esto, volvamos de nuevo a la presentación y pasaremos a la siguiente diapositiva para ver un ejemplo de uso de Screen to Wall Point a través de Input Mouse Position. Aquí, como ya explicamos en el vídeo anterior, Mouse Position en realidad nos devuelve un vector 3, pero realmente, en principio, Z está a 0. X e Y se determinan por la posición del ratón en pantalla, mientras que Z, por defecto, valdrá 0. Entonces, al trabajar con Input Mouse Position y querer convertir en una posición en el espacio del juego, deberemos indicarle el valor en el eje Z. Entonces, aquí abajo tendríamos un ejemplo de cómo hacerlo. Creamos un vector 3 llamado posición ratón en pantalla, al cual asignaremos Input Mouse Position. Se debe tener en cuenta que este Input Mouse Position tendrá X e Y a los valores en píxeles donde hayamos hecho clic en la pantalla, mientras que Z será 0. Entonces ese Z es el que debemos modificar para que la función Screen to Wall Point calcule ese punto correspondiente a esas coordenadas en la pantalla en la profundidad Z, en este caso es 15. Si no modificáramos Z, realmente lo que tendríamos es la posición de la cámara, ya que Z determinará la profundidad a partir del punto Z de la cámara. Por ello, si Z es 0, al hacer Screen to Wall Point de Input Mouse Position, nos devolverá las coordenadas donde se encuentra la cámara. Entonces, siempre y cuando cambiamos ese valor en el eje Z, a continuación ya podremos calcular esa posición en el mundo. Esta posición la almacenamos en un nuevo vector 3 llamado posición ratón en mundo, que es donde realmente aplicamos la función Screen to Wall Point. Y luego ya mostramos por consola el punto en el espacio del mundo es 2 puntos concatenado con ese vector 3 que acabamos de calcular. Y con ello obtendremos un punto en el cual Z será la posición en el eje Z de la cámara más 15, mientras que X e Y se calcularán en base a las proporciones que tenga el frustum de la cámara. Todo este cálculo y la cámara en general lo vamos a ver con mucho más detalle en el tema 2. Ahora de momento lo que me interesa es que realmente se entienda el funcionamiento de este método. Entonces vamos a ver este ejemplo idéntico dentro de Unity para que podáis entenderlo todo mucho mejor. Entonces para ello vamos a modificar este script llamado evento posición ratón, el cual cuando hacíamos clic izquierdo me mostraba la posición del ratón en pantalla y con los clics derecho pues teníamos 3 mensajes de log distintos. Entonces ahora vamos a pegar el código, eliminaremos esta línea porque ya la tenemos arriba, entonces le pondremos una profundidad a 15. Luego ya haremos el Screen to Wall Point y finalmente mostraremos el mensaje de log indicando el punto en el espacio 3D. Pero además vamos a poner aquí como público
el valor en el eje Z, que en principio es 15. Pero luego lo modificaremos desde el inspector para que podamos realizar una serie de modificaciones. Entonces aquí vamos a poner Z, lo guardaremos y pasaremos a ejecutarlo. Entonces ahora debemos tener en cuenta el detalle de que Z es 15 y la cámara realmente está en menos 10. Por lo tanto, cuando hagamos clic sobre algún punto de la pantalla, me mostrará las coordenadas en X e Y, pero en Z realmente estará a 5. Lo que hace es calcular el punto respecto a mi clic en pantalla utilizando esa matriz de proyección. Si por ejemplo intento hacer clic justo en el centro del cubo rojo, primero me indica la posición del ratón en pantalla y luego el punto en el espacio del mundo en el cual he hecho clic. De hecho, si por ejemplo pongo Z0, limpio la consola y hago clic en cualquier punto, si os fijáis siempre el espacio en el mundo va a ser 0, 2, menos 10, que son las coordenadas de la cámara. Da igual donde haga clic, como Z es 0, realmente estoy al inicio, en la posición exacta en la que está la cámara. Si pusiera Z igual a 1 y hiciera clic, fijaros que ahora tengo X 0,01 e Y 2,07 y Z menos 9. Entonces, al estar el plano Z tan cerca, por mucho que me vaya a las esquinas, el valor en X e Y no es muy grande. Fijaros, si voy justo bajo a la izquierda es menos 0,64. Para que se vea todavía más claro, voy a poner la cámara en 0,0 y Z menos 10. Entonces, ahora la profundidad de hacer clic es Z igual a 1. Si ahora, por ejemplo, hago clic justo en el centro de la pantalla, debería estar muy cerca X e Y de 0, y a medida que me alejo sobre las esquinas, por ejemplo, bajo a la izquierda, tendría menos 0,65 en X y menos 0,55 en Y. Bajo a la derecha es 0,66 en X y menos 0,55 en Y. Arriba, 0,67 en X y 0,57 en Y. Y arriba a la izquierda, menos 0,62 en X y 0,56 en Y. Si, por ejemplo, fuera totalmente cuadrada la resolución, por ejemplo, vamos a ponerlo, más o menos la resolución es cuadrada, 1185 por 1184. Esto lo que implica es que si me coloco en cada una de las esquinas, los valores en X e Y van a ser prácticamente los mismos. Fijaros, menos 0,57 y menos 0,56. Aquí abajo a la derecha, 0,56 menos 0,56. Arriba a la derecha, lo mismo, 0,56, 0,56. Arriba a la izquierda, menos 0,56 y 0,56. Esto realmente es porque la proporción de la cámara, en este caso, es cuadrada. Entonces el plano de proyección tiene como base en esa pirámide un cuadrado. Y si por ejemplo ahora Z lo aumento, pues lo que implica es que cuanto más grande sea Z, en mayor proporción van a aumentar las coordenadas en X y en Y. Si por ejemplo nos vamos a 10, pues ahora serán, en vez de 0,56, serán 5,6. Menos 5,66 y 5,66. Y aquí lo mismo. 5,63 y 5,60. 5,69 menos 5,64 y menos 5,57 y menos 5,64. Si por ejemplo la proporción de la cámara tuviera el doble de ancho que de alto, más o menos 2367, serían 68, justo el doble, pero bueno, lo que sucede en este caso es que si hacemos clic en la esquina inferior izquierda, pues aproximadamente en este caso X será el doble que Y, porque tenemos el doble de espacio para desplazarnos en horizontal que en vertical. Si nos vamos a la derecha, pues tendríamos el doble en el eje X que en el eje Y. Pues aquí tendríamos 11,40 en el eje X y menos 5,55 en el Y. Si nos colocáramos en vertical justo a la mitad, pues tendríamos Y0. Y si nos colocáramos justo al centro de todo, como la cámara también está en 0,0, pues tendríamos aquí 0,0 también. De hecho, si cubo rojo lo colocamos en las coordenadas 0,0,0, y hiciera clic justo en el centro del cubo rojo, podría comprobar que las coordenadas en el espacio del mundo son muy próximas a 0. Entonces, más o menos, por aquí estaría justo el centro, y como podéis comprobar, pues prácticamente está todo a 0. Si ahora, por ejemplo, Z lo aumento en vez de 10 a 20, si lo coloco justo en el centro, continúa estando cerca de 0. Lo que sucede ahora es que cuando me vaya a las esquinas, los valores van a aumentar considerablemente. Si hago clic en la esquina superior derecha,
El punto en el espacio del mundo en X es 22,85, mientras que en Y es 11,43. Como podéis comprobar, se comporta en base a la proporción de la pantalla. Como es doble de ancho que de alto, pues más o menos siempre será el doble en la coordenada X que en la coordenada Y. Da igual lo que nos alejemos, realmente. Sin embargo, esto es así porque tenemos más espacio en horizontal que en vertical. Pero si, por ejemplo, hiciera clic en las 4 esquinas del cubo, ahí no se duplican. Ahí son exactamente iguales. La esquina inferior izquierda está más o menos en -1, -1. La esquina inferior derecha en -1 y 1. Arriba a la derecha será 1 y 1. Y arriba a la izquierda será -1 y 1. Lo que sucede es que si me voy a los extremos es el doble, porque tenemos el doble de espacio en horizontal que en vertical. Pero eso no significa que el resto de puntos tengan por qué ser el doble en el eje X que en el eje Y. No tiene nada que ver. Aquí, por ejemplo, en X tendría 0 prácticamente, porque estoy justo al centro, y en Y tendría un 11. Y si me voy a la izquierda, lo mismo. En Y tendré prácticamente un 0, mientras que en X, menos 22. Bien, lo voy a dejar como estaba antes. Y para finalizar, aquí tenemos un ejemplo que nos permite mover y arrastrar un GameObject. Entonces, para hacerlo, utilizaremos los eventos onMouseDown, en el momento que hagamos clic sobre el GameObject, y onMouseDrag, el cual se llamará repetidamente siempre y cuando tengamos el botón del ratón pulsado sobre el GameObject y arrastremos. Es decir, movamos el ratón teniendo el botón pulsado y sin soltarlo. Y para ello empezamos creándonos un float llamado Z, que se utilizará para almacenar la distancia en el eje Z desde la cámara hasta el GameObject. Esto es importante para mantener la profundidad del objeto constante mientras lo arrastramos, ya que como realmente en pantalla tenemos 2 dimensiones, ese GameObject se moverá en las 2 dimensiones del plano. Es decir, a la izquierda y a la derecha en el eje X y arriba y abajo en el eje Y. Sin embargo, hay un detalle importante que debemos tener en cuenta, y es que si la cámara está rotada, también se va a mover en el eje Z. Dependerá de la rotación de la cámara. Pero en principio, si no tiene rotación, cuando haga clic sobre el GameObject y lo mueva a través de la pantalla, lo moveré en los ejes X e Y. Entonces, a partir de ahí, utilizaremos el evento onMouseDown para que en el momento que hagamos clic sobre el GameObject, se almacene en Z esa distancia. Y para ello se utiliza el método WorldToScreenPoint, que realiza el proceso inverso al que hemos comentado antes. Para ello, le pasaremos la posición del GameObject a través de GameObject.TransformPosition y lo convertiremos a las coordenadas de la pantalla, teniendo en cuenta que el valor Z realmente no será la coordenada Z en el mundo real, sino que será la distancia desde el valor Z de la cámara hasta el valor Z del objeto. Entonces, una vez tenemos calculado ese valor Z, luego, siempre y cuando hayamos hecho clic y arrastremos, se modificará la posición del GameObject a través de TransformPosition, asignándole el vector 3 que me devuelva el método obtenerMouseAsWorldPoint. Este método crea un vector 3 llamado punto ratón en pantalla. Ese punto se corresponde con las coordenadas X e Y del mouse a través de inputMousePosition y la Z que hemos calculado antes. Esa Z, tal y como hemos dicho, se corresponde con la distancia que habrá desde la cámara hasta el GameObject. Entonces, una vez tenemos esas coordenadas de la pantalla y esa profundidad Z, el método devolverá, ahora sí, el resultado de invocar a ScreenToWorldPoint, pasándole ese vector 3 que acabamos de crear. Entonces, al final, siempre y cuando estemos arrastrando ese objeto, se modificará de forma constante su posición, teniendo en cuenta la posición de pantalla con la Z que realmente tiene ese GameObject en el mundo. Y aquí habría varios detalles a tener en cuenta. Y es que, por ejemplo, Z podría ser negativo. Lo que sucede es que si es negativo, nunca se va a ejecutar este método. Esto es porque cuando Z sea negativo, significa que el objeto estará detrás de la cámara. Por lo tanto, no podemos verlo. Entonces, si no lo podemos ver, evidentemente, este evento no se va a desencadenar porque no podremos hacer clic sobre el GameObject. Sin embargo, es interesante el concepto. Si Z es negativo, significa que el objeto está detrás de la cámara. Entonces, aún así, siendo Z negativo, también obtendríamos los valores de X e Y que se corresponden a donde estaría el objeto
si la cámara pudiera ver en ambas direcciones. Realmente, para mirar en la otra dirección, lo único que deberíamos hacer es rotar la cámara sobre el eje Y en 180 grados. De hecho, este valor de Z se suele utilizar para comprobar si un objeto debemos considerarlo para operaciones de raycasting o incluso operaciones relacionadas con la interfaz de usuario. Entonces, un valor de Z negativo indica que no debemos realizar operaciones porque el objeto no está en el campo de visión de la cámara. De esto iremos viendo ejemplos a medida que vayamos avanzando y sobre todo cuando analicemos en profundidad la cámara. Y para terminar, un último detalle que deberíamos tener en cuenta es que es posible que la cámara esté rotada sobre el eje Y. Entonces, en ese caso, la coordenada en el eje Z sí que va a cambiar, ya que esas coordenadas, input mouse position, X e Y, aunque continúen siendo un plano, realmente lo hacen sobre un espacio tridimensional que está rotado. Y por ello, en esos casos, el transform position modificará la posición tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z. Y de hecho vamos a ir a Unity para que podáis ver ejemplos de todo lo que acabo de comentar. Y aquí en la main cámara vamos a deshabilitar todos los scripts y en cubo rojo le asignaremos tanto el script arrastrar objeto como el script mover con flechas, que nos permitía mover el cubo con las flechas del teclado. Entonces, si lo ejecutamos, ahora las flechas del teclado me permiten mover los cubos, en este caso el rojo y el verde, en los planos X y Z. Y si por ejemplo hago clic y arrastro en el cubo rojo, fijaros que lo puedo mover en la vista de juego. Entonces aquí realmente lo estoy moviendo en las coordenadas X e Y. Fijaros aquí en el transform, como en ningún momento modifico el valor en el eje Z. Y así por ejemplo lo suelto y continúo moviéndolo con las flechas del teclado, el cubo se mueve sin ningún problema. En el momento que hago clic y arrastro, lo puedo recolocar en las coordenadas X e Y. Si por ejemplo aquí pongo las coordenadas en la vista de escena, X en horizontal y Z en vertical, puedo apreciar realmente que, en este caso, lo estoy moviendo a la izquierda y a la derecha, pero cuando subo y bajo, realmente aquí lo único que veo es que sube hacia arriba y baja, porque lo estoy modificando en el eje Y, mientras que en el eje Z en todo momento está en la misma coordenada. Sin embargo, esto es así porque la cámara no tiene ninguna rotación. Si ahora roto la cámara en el eje Y y la desplazo un poquito hacia la izquierda, ahora si por ejemplo el cubo rojo lo muevo con las flechas del teclado, lo sigo moviendo a la izquierda y a la derecha en el eje X, y hacia adentro y hacia afuera en el eje Z. Esto continúa funcionando igual, con las flechas del teclado. Sin embargo, si ahora hago clic y arrastro con el ratón, fijaros que ahora las coordenadas sí que cambian en el eje Z. Esto es así por tal y como tengo programado este script. Y de hecho, incluso, si la rotación de la cámara fuera, por ejemplo, de 90, y ahora me desplazo en el eje Z, y pongo la cámara en Z 0 y X menos 10, ahora de nuevo, si con el teclado me desplazo con las flechas, moveré el cubo rojo y el verde. Lo que sucede es que ahora estoy pulsando la tecla a la izquierda y va adelante, y ahora la tecla a la derecha y va hacia abajo. Esto realmente es por cómo está orientada ahora la cámara. Y de hecho, si hago clic en el cubo rojo y arrastro, podré comprobar que ahora las coordenadas cambian en Y y en Z, pero en X no. Porque tal y como está configurado el script, ahora al subir hacia arriba aumenta el eje Y y al bajar hacia abajo disminuye en el eje Y. Pero cuando tiro a la izquierda, lo que hago es aumentar el valor en el eje Z, mientras que cuando tiro a la derecha, lo que hago es disminuir el valor en el eje Z. Ya que la cámara está completamente girada sobre el eje Y 90 grados. Si la pusiera de nuevo a 0 y X lo pongo a 0 e Y a menos 10, continuaría funcionando como antes. El cubo rojo, al desplazarlo a la izquierda y a la derecha, modifica su posición en X y en Y, mientras que en Z no. Del mismo modo, si por ejemplo la rotación de la main cámara en Y lo pongo a 180, pues irá justo al revés.
Pondremos la Z en 10 en vez de menos 10. Y ahora cuando en el teclado pulse la flecha a la izquierda, irá a la derecha. Cuando pulse a la derecha, irá a la izquierda. Cuando pulse hacia arriba, vendrá hacia aquí. Y cuando pulse abajo, irá hacia el fondo. Pero esto realmente es porque la cámara está rotada 180 grados. Sin embargo, en este caso, cuando hago clic y arrastro, aquí en el eje Y no habrá diferencia. Cuando subo, el valor en el eje Y aumenta y cuando bajo disminuye. En cambio, cuando voy a la izquierda, el valor en el eje X aumenta, mientras que cuando voy a la derecha, el valor en el eje X disminuye. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo ampliaremos todo esto, pero a través del método Screen Point to Ray. Pero bueno, eso como digo ya en el siguiente vídeo.